Y me comentan si se logra escuchar y además si se logra ver la pantalla. ¿Sí? ¿Se logra ver la pantalla que estoy compartiendo? De acuerdo. Bien, entonces el día de hoy, en la clase número 5, cuyo tema es aplicación de prácticas, aplicaciones prácticas en la administración de los servicios de salud. Bien, comenzamos. Primero, ¿qué es la epidemiología? Pues bien, la epidemiología se ha definido como el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Esto lo definió Last en el año 1988. Esta definición subraya el hecho de que los epidemiólogos no solo estudian la muerte, la enfermedad y la discapacidad, sino que también se ocupan de los estados sanitarios más positivos y de los medios para mejorar la salud. Objeto de estudio. El objeto de estudio epidemiológico es una población humana. Una población puede definirse en términos geográficos o de otra naturaleza. Por ejemplo, un grupo específico de pacientes hospitalizados o de trabajadores de una industria pueden ser una unidad de estudio. La población más usada en epidemiología es la que se encuentra en una zona o un país en un momento determinado. Esta población es la base para dividir subgrupos según edad, sexo, grupo étnico, etc. Las estructuras de las poblaciones varían según la zona geográfica y el momento histórico. El análisis epidemiológico hay que tener en cuenta este tipo de variaciones. Es importante mencionar, por ejemplo, ya que hablábamos en la clase anterior sobre la epidemia del cólera. Se decía que era una epidemia, primero, cuando llegó de la India Chimbote, ¿no? Entonces se creía que era solamente algo endémico de la zona, pero ya se propagó por toda la zona costera. Entonces ya se le denominó epidemia cuando abarcaba a casi todo el país. Para hacer otro ejemplo sencillo, por ejemplo, respecto al dengue. Entonces se lanza una alerta epidemiológica. ¿Por qué? Porque el dengue está circunscrito en la zona, en algunas provincias del Perú. Entonces, no es en todo el Perú tampoco, ¿no? Es en alguna zona del Perú. Entonces, es una alerta epidemiológica. Es un grupo poblacional determinado, está circunscrito a ciertas zonas, para ciertos grupos étnicos también. Tenemos ahora las aplicaciones. En el extenso campo de la salud pública, la epidemiología se utiliza de muchas formas. Primero, vamos a tener la causalidad. Los primeros estudios epidemiológicos trataban las causas, ¿no? La etiología de las enfermedades transmisibles. Trabajo que sigue siendo fundamental, ya que puede conducir a la identificación de métodos preventivos. En este sentido, la epidemiología es una ciencia médica básica, cuyo objetivo es la mejora de la salud de las poblaciones. La causación de algunas enfermedades puede depender únicamente de factores genéticos, como es el caso de la fenilcetonuria, pero es mucho más frecuente que dependa de la interacción entre factores genéticos y ambientales. En este contexto, el ambiente se define en su sentido más amplio e incluye cualquier factor biológico, químico, físico, psicológico o de otro tipo que pueda afectar a la salud, el comportamiento y el modo de vida que tienen una gran importancia a este respecto.
Y la epidemiología se utiliza cada vez más para estudiar tanto sus influencias como la intervención preventiva encaminada a la promoción de la salud. Tenemos aquí causalidad en la epidemiología. Aquí les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? A ver, Leo, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? A ver, los leo, pueden responder a través del chat. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Recordemos que hemos vivido una pandemia hace, ya van a ser pues 5 años, ¿no? En 2020. Muy bien, Sadid indica, epidemia se da en un solo país y pandemia afecta en global. ¿Y recuerdan ustedes qué otra epidemia o qué epidemias recuerdan aquí en el país o a nivel mundial? A ver, los leo. ¿Qué otra epidemia? ¿O qué otra epidemia conocen ustedes que hayan escuchado, ¿no? Les doy un ejemplo, la gripe española. ¿Qué otra epidemia conocen ustedes o han escuchado? A ver, Juliana indica, epidemia se da en un solo país y pandemia afecta en global, eso ya lo dije. Ahora, Juliana, epidemia es una enfermedad que afecta a ciertos lugares y la pandemia es a nivel global. Indica la gripe aviar. Excelente, eso se dio aproximadamente en el año 2012-2013. ¿Cuál otra? Excelente ejemplo, la gripe aviar. Yo había hecho la gripe española. ¿Cuál otra epidemia conocen ustedes o han escuchado alguna vez? A ver, Sadid, la peste negra. Claro, la peste negra es un excelente ejemplo. Sabemos que la peste negra, la peste bubónica, se dio en Europa y les había comentado que se debió pues a que un papa que tenía mucha influencia política a nivel europeo y mundial, él pensaba, obviamente erróneamente, que los gatos tenían pues un componente maligno o satánico. Entonces él mandó a eliminar todos los gatos por decreto. Dijo, todos los gatos deben ser eliminados porque representan el mal en la tierra. Obviamente un concepto erróneo, ¿no? Entonces eliminaron a todos los gatos y al no existir el depredador natural, los ratones, las ratas y en general los roedores proliferaron porque no había un depredador que los case. Entonces proliferaron demasiado y sabemos que en esa época, en la Edad Media, y también en el siglo XVIII, no había pues las condiciones sanitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua llegaba a través de canales, no tuberías, canales abiertos. Las basuras las botaban, las depositaban en la calle, en ciertos lugares, también los desechos orgánicos. Entonces, estos roedores paseaban por todos esos lugares y iban diseminando, ¿no? Con sus orines en las aguas, en las zonas donde estaban depositadas las comidas. Entonces las personas iban infectándose rápidamente de esta enfermedad, de la peste bubónica, no solamente por la mordida del roedor, sino también por las heces del roedor, ¿no?
por sus residuos orgánicos, pero también, importante mencionar, por las pulgas que poseen estas ratas. Y estas pulgas pueden afectar incluso cuando el roedor está muerto, porque las pulgas salen del roedor, ¿no? Están sobre su piel, entre el pelaje, y cuando ya este roedor está muerto, salen y pueden picar a los perros, a los gatos, a los humanos, entonces contagiando esta enfermedad. Por eso la peste negra, la peste bubónica, se llevó a más de, o casi la mitad de la población europea. Ahora, respecto a lo que menciona Carolina, muy importante, el ébola. No sé si recuerdan ustedes que aproximadamente en el año 2014 salieron en las noticias que había pues un brote de ébola en África, pero esta enfermedad no llegó a cruzar las fronteras, no llegó a cruzar el charco, no llegó a Europa, no llegó a Sudamérica. ¿Por qué? Principalmente porque el ébola es una enfermedad que se contagia por contacto directo. Contagia a la persona viva o fallecida, porque es por contacto directo sobre la piel. Generalmente, contagia pues la persona viva con sus fluidos corporales. Quiere decir salivación, quiere decir sudor, ¿no? Pero en algunos lugares de África tienen ciertas costumbres distintas a las nuestras. Ellos, cuando la persona fallece, sea de una enfermedad, como en este caso el ébola, pero por ignorancia, ellos lavan a sus muertos, los bañan, pensando así que tienen que ir limpios al paraíso. Entonces, al tener el contacto de la piel sana con la piel que todavía está o puede tener restos de la enfermedad, se contagiaba. También las personas que tenían la enfermedad eran miembros de una misma familia y por ignorancia pues no había un aislamiento. Entonces iba propagándose. Pero esta enfermedad que es bastante compleja no, no se transmitió hacia otros lugares. También hay una historia bastante curiosa de una enfermera activista que fue una estudiosa de esta enfermedad y que empezó a tratar a los pacientes con ébola, porque simplemente antiguamente los dejaba morir. Ella los trataba, pero como no habían los cuidados necesarios como guantes o barreras de protección, los EPP que hoy en día todos conocemos debido a la pandemia del COVID, eh, ella se enfermó, desarrolló la enfermedad y falleció también. Entonces, muchas veces es por desconocimiento, por falta de barreras. Por ejemplo, en el caso de la peste negra, obviamente es otra época, ¿no? Pero los médicos, no sé si han visto ustedes, tal vez en alguna representación gráfica, en alguna película documental que traten sobre este tema, los médicos usaban unas máscaras que tenían como unos picos largos, como si fueran de unos pájaros. Entonces, esto usaban los médicos. Por supuesto, no había mascarillas, ¿no? Pero ellos pensaban que al colocar mirra y diferentes tipos de plantas, no iba a poder ingresar la enfermedad, que eso iba a servir como un filtro. Muchas veces hacía efecto, en otros casos no. En ese entonces los médicos no usaban guantes, pero no sé si ustedes sabrán que los médicos tenían como si fuera un palo y con el palo tocaban a los pacientes para no tocarlos con las manos hasta que empezaron a usar algunos tipos de guantes hechos primero de intestinos de animales, ¿no? Porque recordemos que en esa época no había industrialización. Entonces, poco a poco, la ciencia médica fue avanzando para evitar diseminar las enfermedades y primero que los médicos no se contagien y así no sigan contagiando a la población. Pero hoy en día sí conocemos ya de barreras, ¿no? ¿Qué EPPs conocen ustedes? ¿Qué barreras de protección conocen ustedes? ¿O que recuerden ustedes que usábamos en la época del COVID? A ver, ¿cuáles eran las barreras de protección? ¿Cuáles conocen ustedes?
así como usábamos los guantes. ¿Qué otra barrera de protección conoce? A ver, los leo. A ver, vamos a leer sus respuestas. Sadid indica mascarillas. Reina, la mascarilla. Careta, las batas. Juliana, mascarillas, utilizar alcohol, lavarse bien. Jorge, mascarillas. Mandil desechable. Giovanna, lentes de bioseguridad. Sadid, cubre zapatos. Muy bien. Me imagino que todos usaban este tipo de EPP, ¿verdad? Y de todos estos que han mencionado, ¿cuál creen ustedes que era el de mayor utilidad, el que funcionaba mejor? ¿Cuál creen ustedes? Porque luego se descubrió que, por ejemplo, los cubrezapatos, las botas, no tenían ninguna función. Pero me acuerdo pues que todos iban a trabajar con las botas. En la clínica donde trabajábamos, pues sí, sí nos obligaban a usar las botas quirúrgicas. A ver, ¿cuál creen ustedes que eran los más importantes, los que de verdad funcionaban? A ver. Juliana indica mascarillas y alcohol. Sadil las mascarillas. Giovanna el lavado de manos. Juliana, desinfectante de la ropa con bastante alcohol y la vacuna. Jorge, la mascarilla N95 y la desinfección de manos. ¿Recuerdan ustedes que cuando estalló pues la pandemia y ya se hablaba de una posible cuarentena antes del 15 de marzo del 2020? ¿Recuerdan ustedes y después que también anunciaron ya la cuarentena, cómo subieron los precios? ¿Recuerdan ustedes de las mascarillas, de los guantes? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el lugar donde yo trabajaba? Las mascarillas costaban la cajita de 50 unidades aproximadamente 7 soles. Llegaron a costar esa misma caja, exactamente la misma, 150 soles. La misma. Luego la caja de guantes costaba aproximadamente 9 soles y llegó a costar la misma, 180 soles. La misma caja de guantes. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se dio este precio? ¿Por qué creen que se dio este gran aumento de precio? ¿Por escasez? ¿Por aprovechamiento? ¿Por qué creen que se dio esta gran subida de los precios? Porque en los almacenes todavía tenía mucho. ¿Por qué creen que se dio esta subida de precio tan abrumadora? Apaguen su micrófono, por favor. Toda respuesta tiene que ser a través del chat.
Muy bien. A ver si voy a, voy a esperar sus respuestas. Jorge indica por la demanda. Muy bien. Sí, es verdad, todo el mundo quería. Y a mayor demanda, mayor precio, ¿no? Por supuesto, la oferta y la demanda. Sí. Y ya que estamos hablando pues de epidemiología, las epidemias, las pandemias, es importante mencionarlo, ¿no? En el caso de la pandemia que hemos vivido todos, ¿consideran ustedes que las vacunas tuvieron el efecto deseado? ¿Qué piensan ustedes sobre ello? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las vacunas lograron el efecto que se esperaba? Muy bien. Salir indica que sí, Julián en algunos indica, algunos sí fueron acertadas, Jorge sí, a veces de forma psicológica. Claro, también afecta, ¿no? También es importante la parte psicológica, así como funciona el placebo. También, también. ¿Y qué piensan ustedes? A mí me importa saber la opinión de mis alumnos. ¿Qué piensan ustedes? No sé si recuerdan que durante la primera ola se hablaba mucho de la ivermectina, que las personas comenzaron a consumirla, la ivermectina. ¿Qué piensan ustedes? Que ese medicamento sí cumplía su rol, cumplía su efecto. ¿Qué piensan ustedes? Pues las personas empezaron a consumir Bioral, algunas hasta se inyectaban ivermectina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de la ivermectina? ¿Recuerdan? A ver, Juliana indica, sí, había personas que ayudaron, pero otras se le aceleraron el corazón y fue causa de muerte también. Sí. Carolina, no he escuchado ese medicamento, yo escuché el paracetamol. Bueno, el paracetamol, el acetaminofeno, era un medicamento pues que se empleaba cuando subía la fiebre, ¿no? Cuando había cuadros febriles. Luego, también, hablando pues de lo que sucedió en el 2020, se hablaba de la hidroxicloroquina, diversos medicamentos. Lo que sucede es que esto fue algo nuevo, tomó por sorpresa a todos los gobiernos, tomó por sorpresa a todas las personas y las instituciones médicas, los hospitales, no estaban preparados. Nadie estaba preparado para poder contrarrestar o combatir esta pandemia. Ningún gobierno, incluso países desarrollados como España, Italia, pues la pasaron muy mal durante la primera ola. Pero también hubo otros países que ni siquiera usaban mascarilla, ¿no? Eso ya dependía de la forma como iban a actuar o cómo iban actuando los gobiernos.
Jorge indica que respondía distinto en cada persona. Sí, es verdad, es verdad. Pero también las personas, al no tener una respuesta de los hospitales, porque recordemos que los hospitales estaban totalmente colapsados. Es más, había miedo de ir a los hospitales por las infecciones intrahospitalarias, pero en este caso, por el contagio. Habían personas que entraban solamente con un dolor de pecho o con tos y ya no salían, ¿no? Fallecían. Entonces había mucho miedo, no había una respuesta como tal. Y en las noticias veíamos pues las cifras alarmantes de contagio, también las cifras alarmantes de muertes. Entonces todas las personas teníamos miedo. El miedo era el común denominador. ¿Y creen ustedes que esta pandemia afectó de manera psicológica a las personas? ¿Qué creen ustedes? Sí, repito la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la pandemia y todo lo que originó, todo lo que conllevó esta pandemia, afectó a las personas de manera psicológica? ¿Qué creen ustedes? A ver, Sadid indica, sí, ya que muchos perdieron familias a causa de este virus. Julianas, sí, afectó mucho. Tanto que serían los síntomas están bien de salud y comenzaban a automedicarse sin tener COVID. Claro, esta respuesta es importante, ¿no? Porque algunas personas no tenían la enfermedad instalada propiamente dicha, pero de manera psicosomática comenzaban a sentir los síntomas. ¿Qué quiere decir psicosomático? Cuando una persona dice, por ejemplo, me siento cansado, me siento cansado, y tu cuerpo empieza a sentir sueño y te quedas dormido. Eso es psicosomático, ¿no? Hay personas que dicen, estoy enfermo, me siento enfermo, y el cuerpo, la mente es tan poderosa que efectivamente te comienzas a sentir enfermo de verdad. Entonces eso es psicosomático. Carolina indica, sí, claro que sí, estaban muy vulnerables mentalmente, por lo que se veía en las noticias, tanto que por un resfriado o una gripe, ya que pensaban que era COVID y obviamente el cerebro al darle la orden de yo tengo se sentían peor. Exacto, lo que mencionaba, ¿no? Psicosomático. Y lo que acaba de decir Carolina es muy importante. ¿Creen ustedes que el papel de la prensa hizo bien o hizo mal en el manejo de la pandemia? ¿Qué creen ustedes? A ver, quiero leer sus respuestas. Es importante compartir las opiniones.
A ver, Omaira indica mal. Carolina indica, la prensa en el Perú a veces suele ser un poco imprudente. Sí, no solo en el Perú, en otros países también, porque eran muy sensacionalistas. Incluso, no sé si se han dado cuenta, cuando pasan las noticias a las 6, 7, 8 de la noche, hay como un sonido de tambores de fondo, como que dar mayor, imponer el miedo. ¿No? Entonces ellos, por supuesto, existía la pandemia, por supuesto, habían enfermos, muertes, pero ellos trataban de impartir mayor miedo. Entonces, al haber miedo, las personas entran en desesperación y era peor, afectaba psicológicamente. Por supuesto que las personas a veces no podían dormir, no podían concentrarse porque tenían el miedo. También el miedo latente a quedarse sin trabajo, porque recuerden que muchas empresas no funcionaban, ¿no? Entonces cumplían también un rol de impartir el miedo en la población. Muy bien. Tenemos ahora la causalidad en epidemiología. Respecto a la causalidad, hay factores genéticos, como por ejemplo la buena salud y la mala salud. También existen factores ambientales, incluidos el estilo de vida. Por supuesto, a veces puede ser que una persona, les había comentado en la primera clase, una persona fume 2 cajetillas de cigarrillo al día durante 15 años o 20 años y la persona no desarrolla ninguna lesión cancerígena ni en pulmón ni en estómago, pero la pareja sí la desarrolla, siendo fumador pasivo. ¿Por qué? Porque probablemente la pareja tenía la predisposición genética de desarrollar cáncer de pulmón, de estómago, porque lo más probable sea que en el historial familiar sí hayan, puede ser sus padres, sus abuelos, sí hayan desarrollado cáncer. Pero por otro lado, el paciente fumador no tenía antecedentes familiares de cáncer, por lo cual no tenía la predisposición genética para desarrollar la enfermedad. Otro caso de predisposición genética son personas que van a la playa, no usan bloqueador, corren, manejan bicicleta, corren sin polo, no usan bloqueador y puedes hacerlo durante 25 años y no desarrollan cáncer de piel. Pero otras tantas personas usan bloqueador, usan incluso paraguas, gorros, se cuidan muchísimo la piel, se cubren al máximo y desarrollan cáncer de piel. Porque es lo mismo, la persona que desarrolló cáncer de piel, lo más probable es que haya tenido la predisposición genética para desarrollarlo. Y el otro caso, los que corrían sin polo, sin bloqueador, no tenían la predisposición genética. Ahora, otro caso, eh, hay personas que consumen pues gran cantidad de dulces, gaseosas, panes, y cuando se mide la glucosa, pues está en 80. Pero hay personas que se cuidan mucho con las comidas, hacen ejercicio, se mide la glucosa y tienen 120 o 130. Entonces hay una predisposición genética. Y si el médico les pregunta, ¿su padre o su madre tienen diabetes? O su abuelo van a indicar que sí. Entonces ya hay una predisposición genética, ¿no? Lo mismo en el caso del colesterol, lo mismo en el caso de los triglicéridos. Hay personas que se cuidan muchísimo en las comidas, toman sus medicamentos como atorvastatina, todos estos medicamentos, eh, y tienen pues el colesterol, los triglicéridos elevados, por más que hacen ejercicios y comen sano, y otras personas que no se cuidan para nada, comen muchas carnes rojas, comen excesiva cantidad de grasas, no tienen elevado el colesterol y los triglicéridos. Entonces este es otro caso de predisposición genética para desarrollar una enfermedad. Ahora, por otro lado, existe la predisposición genética, por ejemplo, hay personas que haciendo poco ejercicio desarrollan bastante masa muscular y otras tantas se pueden pasar mucho tiempo en el gimnasio y no desarrollan masa muscular. Entonces, es una predisposición genética de los que desarrollan rápidamente masa muscular, porque probablemente algún familiar, puede ser los padres o los abuelos, tenían esa predisposición genética de crecer muscularmente, ¿no? Entonces, estos son factores genéticos.
Luego tenemos la historia natural. La epidemiología estudia también la evolución y el resultado final, que viene a ser la historia natural, de las enfermedades, ya sea en personas y grupos. La aplicación de los principios y métodos epidemiológicos a los problemas de distintos pacientes que se encuentran en la práctica de la medicina ha dado lugar al desarrollo de la epidemiología clínica. Por tanto, la epidemiología presta un fuerte apoyo tanto a la medicina preventiva como a la medicina clínica. La historia natural es, por ejemplo, la buena salud, luego van a haber algunos cambios subclínicos, cambios que no van a presentar una manifestación, no se van a notar. Luego viene la enfermedad clínica, propiamente dicha, cuando ya presenta síntomas. Luego viene o la recuperación, o si no se trata, la muerte. Descripción del estado de salud de las poblaciones. A menudo se usa la epidemiología para describir el estado de salud de los grupos de población. El conocimiento de la carga de enfermedad en las distintas poblaciones es esencial para las autoridades sanitarias, que han de buscar la forma de utilizar recursos limitados para lograr el mejor efecto posible, lo que les obliga a identificar programas sanitarios prioritarios de prevención y de asistencia en algunos campos especializados como la epidemiología ambiental y la epidemiología ocupacional o laboral. El objeto principal de estudio son las poblaciones con tipos específicos de exposición ambiental. Tenemos la descripción del estado de salud de las poblaciones. Mala salud y buena salud. 4. Valoración de la intervención. Recientemente, los epidemiólogos han intervenido en la evaluación de la efectividad y la eficiencia de los servicios sanitarios, determinando la adecuada duración de la estancia hospitalaria en cuadros específicos, el valor del tratamiento de la hipertensión, la eficiencia de las medidas sanitarias en cuanto al control de las enfermedades diarreicas, el impacto sobre la salud pública de la reducción de los aditivos de plomo en la gasolina, etcétera. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Como les indicaba, la buena salud. Para mantenerla hay que hacer la promoción de la salud, las medidas preventivas, los servicios de salud pública y el tratamiento con asistencia médica en los casos de una mala salud, ya que hayan síntomas. Tenemos ahora indicadores de salud. Los indicadores son medidas estadísticas que permiten conocer el estado de salud de los individuos y de las comunidades de manera objetiva, a fin de poder llevar a cabo una planificación y gestión adecuadas de las políticas y programas de atención sanitaria. Estos programas son la base de los estudios epidemiológicos. Algunos indicadores van a ser los siguientes. Por ejemplo, el número de errores, la tasa de complicaciones, porcentaje de abandono, de asesoramiento médico, tasa de mortalidad posterior al procedimiento. Ahora tenemos la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer es el número de años que cabe esperar que viva un recién nacido de acuerdo con las tasas de mortalidad por edades en el momento de su nacimiento. Se trata de un indicador básico que está estrechamente relacionado con las condiciones sanitarias, al tiempo que refleja también variables demográficas, influencias sociales, económicas y ambientales. Durante el siglo XX, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de forma notable en casi todo el mundo. Las mejoras en las condiciones de vida, los servicios de salud y el acceso a ellos han incrementado la media mundial, solo con algunas excepciones. La longevidad
tiende a estar relacionada con el grado de desarrollo económico del país. Por ejemplo, la esperanza de vida a través del tiempo. En el año 50, por ejemplo, vamos a hablar de Chile. En el año 50, la esperanza de vida era 53 años. En el 2022, 80. Y en el 2100 se pronostica que llega a 92 años. A ver, me parece que tenemos alumnos de Ecuador. En el año 50 la esperanza de vida era 49 años. En el 2022, 78 años. Y se cree que para el 2100 en Ecuador la esperanza de vida va a ser 89 años. ¿No? Muy bien. Tenemos la evolución de la esperanza de vida. Cómo va cambiando, ¿no? Según los años, porque también depende mucho de las condiciones políticas, depende mucho si el país está en guerra, si el país está en crisis, si hay, por ejemplo, algún gobierno que se perpetúa, como el caso de Cuba o Venezuela. Cuando un gobierno se perpetúa y no está haciendo las cosas bien, por supuesto la esperanza de vida decae, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta como parte de la medición. Ahora, respecto a la mortalidad, el indicador más simple que mide la mortalidad es la tasa bruta o total de mortalidad, que indica el número de muertes por 1000 habitantes en una determinada población durante un periodo determinado de tiempo. Por lo general es un año. Tenemos los indicadores de mortalidad. Es el número absoluto de defunciones, tasa de mortalidad general, tasa de mortalidad específica por sexo, edad, otros, tasas de mortalidad específica por causa y tasas de letalidad. Tenemos ahora la tasa de mortalidad infantil. Esta tasa lo que va a indicar es el número de recién nacidos que mueren durante el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos. Hay una fórmula matemática. Ahora tenemos la morbilidad. Esta morbilidad describe la cantidad de enfermedad que experimenta una población. Los dos principales indicadores de morbilidad son la incidencia y la prevalencia. La tasa de incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad específica, diagnosticados o notificados en un periodo definido. Por lo general, se expresa en términos de casos por 1000 o por 100.000 habitantes por año. Y tenemos la tasa de prevalencia, que expresa el número total de personas enfermas, tanto casos nuevos como casos antiguos, en una población específica en un momento determinado. Tenemos ahora los tipos de vigilancia, ¿no? Que vienen a ser los métodos para la recolección de datos que se han revisado y se aplican universalmente para la vigilancia de la salud pública. Existe la vigilancia pasiva, la vigilancia activa, la vigilancia centinela. La vigilancia activa tiene la ventaja de garantizar mayor integridad del sistema, ¿no? Su capacidad es de reducir significativamente la probabilidad de no detectar casos que efectivamente estén ocurriendo. En caso de la vigilancia pasiva, es una manera fácil de realizarla, es de bajo costo y por lo tanto es sostenible en el tiempo. Tenemos también la vigilancia centinela y es que viene a ser, utiliza el formato de la vigilancia activa y también de la pasiva. Vamos a adelantar aquí. Vamos a ver. Tenemos ahora el sistema de vigilancia de la administración de los sistemas de salud. Debe realizarse en una red de unidades notificadoras organizadas previamente, con un flujo bidireccional entre los niveles de salud. La interconexión entre los diferentes niveles debe facilitar
la coordinación de las actividades de vigilancia en salud pública a nivel local y el eventual apoyo de los niveles intermedios, el intercambio regular de información, sobre todo en situaciones de notificación cruzada. Van a existir diversas normas y procedimientos de la OMS para la vigilancia. Pero nosotros vamos a ver esto. La validación de los datos de vigilancia. Primero, son generados por un proceso continuo de recolección de datos sujetos a cambio. También proviene de diversas fuentes de datos y diversas unidades de notificación. A su vez, poseen diversos niveles de calidad. Es recomendable aplicar un protocolo básico de control de calidad que permita monitorear la integridad, consistencia, uniformidad, confiabilidad de los datos, considerando los siguientes aspectos, ¿no? Como el subregistro, los sesgos y la duplicación. Ahora, el análisis de datos. Este involucra principalmente un proceso de descripción y comparación de datos con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona, así como entre los diferentes niveles organizativos del sistema de salud, y va a tener el propósito de, primero, establecer las tendencias de la enfermedad a fin de detectar y anticipar la ocurrencia de cambios en su comportamiento. Luego, sugerir los factores asociados con el posible incremento o descenso de casos y o de funciones. A su vez, identificar los grupos sujetos a mayor riesgo. Y también identificar las áreas geográficas que requieren medidas de control. Por ejemplo, aquí es un cuadro sobre los casos de enfermedad diarreicas notificados en niños menores de 5 años. Vemos cómo tiene un pico en el año 1991. ¿Por qué creen que hay un pico en el año 1991? Lo hablamos también en la clase pasada. ¿Por qué habría cuadro diarreico mucho mayor en 1991, más que en otros años? Hablamos de una enfermedad producida por el Vibrio cholerae. ¿Qué enfermedad es? Excelente, Jorge, por la epidemia del cólera. Por la epidemia del cólera. Entonces aquí claramente se ve que el pico más alto fue entre 1991 y 1992, exactamente aquí, por el fenómeno del Niño y por la aparición de la epidemia del cólera. Vamos a ver. Ahora, respecto a la persona, el análisis de los datos de vigilancia por las características de las personas afectadas va a ser valioso para identificar los grupos de riesgo, ¿no? Va a depender de las características personales, de las actividades y de las condiciones de vida. Vamos a tener aquí casos de cólera por semana epidemiológica en el año 1991. ¿Por qué entre la semana 3 y la semana 23? Obviamente porque esta es la época de verano. Y en el verano es donde se da el fenómeno del niño. Entonces, esto tiene mucha relación. ¿Recuerdan cuando les dije, cuando hay fenómeno del niño hay aumento de enfermedades endémicas, epidémicas? ¿Por qué? Porque se calientan las aguas, hay mayor cantidad de lluvias, ¿no? Y en este caso hay mucho más calor, se descomponen más rápido los alimentos, por supuesto. Las personas tienen deshidratación. Entonces, se ven esta semana justamente por la epidemia del cólera, el fenómeno del niño por el aumento de la temperatura, por supuesto. Vamos a pasar esto del corredor. Vamos a ver. Ya. Respecto a la difusión periódica de la información que resulte pues, del análisis e interpretación de los datos recolectados y de las medidas de control que van a ser tomadas.
Esto va a constituir unas etapas cruciales de la vigilancia epidemiológica. Aunque con responsabilidades, funciones y atribuciones claramente diferenciadas, los sistemas de vigilancia en salud pública y los programas de prevención y control o unidades administrativas con responsabilidad en la toma de medidas de control deben mantener un alto grado de coordinación. En algunos países las actividades de vigilancia y control están entremezcladas e incluso integradas en las mismas unidades. Para evaluar los sistemas de vigilancia, este es un ejercicio analítico de comparación entre lo observado y lo esperado. Es decir, el grado en el que un sistema cumple sus objetivos en relación con lo que se espera, y debería cumplir. La evaluación tiene como propósito maximizar la efectividad de un sistema. Es decir, mejorar la capacidad de conseguir resultados beneficiosos en la población en función del uso más racional de los recursos disponibles en las circunstancias cotidianas. La evaluación de los sistemas de vigilancia deberá entonces promover el mejor uso de los recursos de la salud pública para el control de enfermedades y daños a la salud en la población, asegurando que los problemas importantes estén bajo vigilancia y que los sistemas de vigilancia y de prevención funcionen eficientemente. Tenemos una gráfica sobre el sistema de vigilancia epidemiológica. En general, se pueden considerar como aspectos claves de la evaluación los siguientes. Primero, la importancia del evento sometido a vigilancia para la salud pública. La pertinencia de los objetivos y componentes de la vigilancia para la salud pública. 3. La utilidad de la información procesada. 4. El costo del sistema. 5. La calidad del sistema, es decir, sus atributos de calidad. Ahora, respecto a la sencillez, se define como la facilidad de operación del sistema de vigilancia, como un todo, y de cada uno de sus componentes. Tenemos definiciones de caso, procedimientos de reporte, etcétera, lo cual hará más fácil de entender, de implementar y de operar. En general, un sistema de vigilancia debe ser tan simple como sea posible. Sin embargo, debe cumplir cabalmente con los objetivos para los que fue hecho. Un sistema de vigilancia simple generalmente es más flexible y es más probable que proporcione datos oportunos con pocos recursos que un sistema complejo. Tenemos ahora la flexibilidad. Se define como flexibilidad la habilidad que tiene un sistema de vigilancia para adaptarse a los cambios requeridos en las condiciones de funcionamiento o en las necesidades de información, con un costo adicional mínimo en tiempo. Para entenderlo un poquito, Hernán indica, no estaban preparados para la enfermedad del cólera, por supuesto. Y en esos años, pues hace más de 30 años, exactamente hace 34 años, el verano del 91, los sistemas de salud, por supuesto, no estaban, si hoy en día en la pandemia no estaban preparados, imagínense pues en el año 1991, donde los sistemas de salud no estaban preparados, ¿no? Había mucha precariedad. Bien, respecto a los sistemas de vigilancia, ¿recuerdan ustedes cuando en la época de la pandemia se hacían las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, y se indicaba cuántas personas o por distrito, qué porcentaje había de contagiados? ¿Recuerdan ustedes? Ya, eso es un sistema de vigilancia. Y la pregunta es, ¿piensan ustedes que el sistema de vigilancia de las pruebas rápidas se hizo correctamente en el Perú? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los leo. Hablamos sobre las pruebas rápidas.
¿Qué opinan ustedes sobre las pruebas rápidas? A ver, Carolina indica, pienso que las pruebas rápidas no confirmaban en su totalidad si tenías COVID o no. Juliana, sí eran efectivas. Y Kirianis no entiende lo que quiere decir. Muy bien. A ver, Jorge, se trató de cubrir la mayor cantidad de la población, pero las pruebas rápidas daban falsos negativos. Sí, exacto. Las pruebas rápidas no eran un medidor confiable, pero por otra parte eran sumamente económicas. Entonces, países como el Perú que eh, no tenían acuerdos con grandes laboratorios y no tenían presupuesto para las pruebas moleculares, porque recuerden que somos millones de personas, entonces no había presupuesto para ello. Entonces decidieron utilizar las pruebas rápidas, pero daban falsos positivos, daban falsos negativos. Se habían personas con COVID, pero les salía negativo. Y también habían personas que no tenían COVID y les salía positivo. Entonces no era una prueba confiable. ¿Y qué piensan ustedes sobre las pruebas moleculares? Quizás algunos les han realizado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se sentían cuando les hacían la prueba molecular? Cuando los hisopaban. A ver, quiero saber sus opiniones. ¿Cómo se sentían cuando les hacían las pruebas moleculares? ¿Qué piensan de estas pruebas? A ver, Carolina indica, la molecular ya es más confiable porque se evaluaba en el laboratorio, pero también tomaba más tiempo, ¿no es cierto? Tomaba más tiempo, costaba mucho más. También es importante el costo. Jorge indica, la prueba molecular era más efectiva, pero el resultado de la prueba no era inmediato, había que esperar para el resultado. Claro, lo que les venía diciendo, había que hacerse la prueba molecular, demoraba a veces hasta el día siguiente, algunos laboratorios demoraban 2 días. Entonces, en ese lapso, la persona que pensaba que tenía COVID, imagínense, pues, porque una cosa es saber si tienes o no tienes, pero la incertidumbre es lo que afecta psicológicamente a las personas, ¿no? Siempre la incertidumbre juega un papel muy importante en la psicología de las personas. Muy bien, vamos a continuar. Luego la aceptabilidad. Esta refleja la voluntad de los individuos y las organizaciones para participar en el sistema de vigilancia. Esta depende de la importancia de la percepción de los eventos bajo vigilancia, el reconocimiento de las contribuciones individuales al sistema y del tiempo que se requiera para elaborar los reportes. El método debe ser aceptado, no solo por las personas que colectan los datos, sino también por los sujetos a quienes
se les dará la garantía de la confidencialidad de los datos. En general, la aceptabilidad del reporte está considerablemente influenciada por el tiempo que debe invertir la persona que realizará el reporte. La sensibilidad viene a ser la habilidad del sistema para detectar los casos o eventos de salud que el sistema se propone detectar. También se refiere a la habilidad que tiene el sistema para detectar brotes, epidemias y otros cambios en la ocurrencia de las enfermedades, ¿no? Requiere lo siguiente, la sensibilidad. Primero, validar los datos encontrados por el sistema de vigilancia, ya sean brotes o epidemias. Verificar la calidad de los datos notificados. Ahora, estimar también la proporción del número total de casos que se presentan en la comunidad que fueron detectados por el sistema. Respecto al valor predictivo positivo, se define como la proporción de casos reportados que verdaderamente son casos, es decir, no son falsos positivos ni falsos negativos. También puede definirse como la proporción de brotes o epidemias reportadas de las que se presentan en ese momento. Esto es una medición del valor predictivo del reporte de un caso o una epidemia. Requiere forzosamente de la confirmación del laboratorio de los casos reportados a través del sistema. Se mide el valor predictivo positivo para investigar si el reporte de un caso o un brote o epidemia reúne o no nuestra definición para un caso verdadero o brote o también una epidemia real, ¿no? Entre más reportes falsos positivos existan en un sistema de vigilancia, menor va a ser el valor predictivo. También necesita una representatividad, que viene a ser la capacidad que tiene el sistema de vigilancia para describir con exactitud la distribución de un evento de salud en la población por las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. Esto es importante pues para la generalización de la información, ¿no? Se tiene que masificar siempre la información. La representatividad puede ser medida al comparar los datos del sistema de vigilancia con datos de otra fuente. Esto está relacionado con el subregistro. Se tiene que valorar la representatividad de un sistema de vigilancia. Puede ayudar a identificar sesgos importantes en términos de poblaciones específicas que sistemáticamente son excluidas por el sistema. Este proceso permite la modificación apropiada de la colección de datos y la proyección más exacta de la incidencia del evento de salud en la población blanca. La oportunidad que viene a ser es la disponibilidad de los datos del sistema de vigilancia a tiempo para realizar las intervenciones pertinentes. La oportunidad refleja el retraso entre las etapas del sistema de vigilancia. Eso incluye no solo el intervalo entre la ocurrencia del evento y la recepción del reporte, que viene a ser recolección de datos, sino también el tiempo subsecuente que se requiere para identificar un problema o epidemia. Y la retroalimentación, que viene a ser la difusión, ¿no? Para las medidas de control. La oportunidad está relacionada con la sencillez del sistema de vigilancia y de la definición de caso. Por ejemplo, si requiere o no pruebas de laboratorio. Y depende también, pues, de los recursos disponibles. La oportunidad está en relación con el tipo de eventos reportados. Para la mayoría de las enfermedades infecciosas, la respuesta debe ser rápida, mientras que para enfermedades crónicas, un reporte más lento puede ser el adecuado. Tenemos ahora la evaluación del sistema de vigilancia. Este debe dar paso a las propuestas de mejora de los puntos críticos detectados. Este proceso clínico cíclico, además continuo de programación, ejecución, evaluación y programación.
es aplicable a cualquier programa. Tiene una especial trascendencia en los sistemas de vigilancia. En este campo son frecuentes los cambios en los 47 módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades de Organización Panamericana de la Salud. Como fuente de información, la incorporación de nuevos eventos, avances tecnológicos y las situaciones de emergencia que hacen especialmente importante el conocimiento del entorno en que se organiza el sistema, ¿no? Aquí en esta lámina podemos apreciar que dice COVID-19. El Perú está trabajando en la lucha contra el coronavirus. Pues es cierto que el sistema político, el sistema de salud, sí trabajaban para hacer lo mejor posible, ¿no? Todo lo relacionado a la pandemia. No siempre se podía, pero se trataba de hacer lo mejor posible. Bien, estimular la toma de conciencia y responsabilidad compartida entre los integrantes de la red de vigilancia. Se debe simplificar la notificación y reporte. Mejorar la retroalimentación del sistema. Usar métodos y fuentes múltiples. Promover la vigilancia activa. Desarrollar sistemas de vigilancia centinela. La automatización del sistema. Capacitación de recursos humanos. Promover grupos de discusión técnica. Fomentar la creatividad y el estímulo para el trabajo. Los elementos claves para el éxito de la vigilancia son una buena red local de gente motivada, un sistema de comunicación eficiente, una definición de caso y un mecanismo de notificación claro y sencillo. Los principios de epidemiología simples pero firmes, ¿no? Una buena retroalimentación, respuesta rápida y un soporte básico de laboratorio. Vamos a hablar, ya que estábamos comentando pues sobre el COVID-19 y todas las medidas de precaución que tomaban las personas, también era importante mencionar, recuerdan que, por ejemplo, las mascarillas, como estaban escasas, habían algunas recomendaciones como, por ejemplo, que van a esterilizarlas con el vapor del agua, ¿recuerdan ustedes? O se trataba de hacer la desinfección del área donde vivíamos, ¿no? Primero desinfectar todo con lejía, lavarnos las manos constantemente, hacían también pues con las pistolas, no sé si recuerdan ustedes, las pistolas de amonio cuaternario para la ropa, ¿recuerdan ustedes? Pues todo esto eran métodos no de esterilización, sino de desinfección. Pero los materiales que usan los médicos sí necesitan ser esterilizados o autoclavados. Y para esto es importante hablar un poquito sobre la historia de la esterilización hospitalaria. En el año 1862, el químico francés y microbiólogo Louis Pasteur publica sus hallazgos sobre cómo los gérmenes causan enfermedades, y esto lo utiliza más tarde para desarrollar el proceso de pasteurización. ¿Han escuchado ustedes alguna vez sobre el proceso de pasteurización? ¿O han escuchado sobre la leche pasteurizada? Me imagino que sí. ¿Saben ustedes a qué se refiere? ¿Saben ustedes a lo que se refiere con pasteurización o leche pasteurizada? ¿Saben ustedes? Una leche tratada. Sí, ¿y cómo es tratada? A ver, Hernán. No, pues yo creo que le meten muchos químicos y la leche pues reacciona a esos químicos y o sea, es más pura
pues creo, ¿no? Más pura que la natural, podría decirse. A O, ver, Jorge, gracias por tu respuesta, Hernán. Jorge indica, creo que es caliente y frío. Sí, Jorge, va por ahí, ¿no? Sí viene a ser entre caliente y frío. ¿Qué quiere decir la pasteurización? Quiere decir que, por ejemplo, la leche se va a calentar a cierta temperatura y luego para que los microorganismos que no resisten el calor vayan desapareciendo, pero van a haber microorganismos también que no toleran el frío. Entonces, primero la calientan, luego la enfrían drásticamente, luego la vuelven a calentar y la vuelven a enfriar drásticamente. Entonces, de eso se trata la pasteurización. Ahora lo vamos a ver aquí. ¿Qué es la pasteurización? Pues bien, es un proceso de tratamiento térmico utilizado para destruir patógenos y prolongar la vida útil de varios alimentos y líquidos, especialmente la leche. Esta técnica ha sido nombrada en honor a Louis Pasteur, quien desarrolló este método en el siglo XIX. La pasteurización ha tenido un impacto significativo en la salud pública al reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos. El proceso de pasteurización implica calentar un producto alimenticio a una temperatura específica durante un periodo determinado y luego enfriarlo rápidamente. Este proceso va a matar a la mayoría de las bacterias y microorganismos dañinos, sin alterar significativamente el sabor o el valor nutricional del producto. Existen varios métodos de pasteurización, incluyendo la pasteurización de alta temperatura por corto tiempo y la pasteurización a temperatura ultra alta. La pasteurización es más conocida por su uso en el tratamiento de la leche, donde ha desempeñado un papel crucial en la prevención de enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis y la fiebre tifoidea, que anteriormente se transmitían a través de la leche cruda. Además, la pasteurización se aplica a otros productos como jugos, vinos, cervezas y productos lácteos, mejorando su seguridad y su vida útil. Desde el punto de vista histórico, la pasteurización fue un avance significativo en la teoría microbiana de la enfermedad. Antes de su introducción, no había una comprensión clara de cómo los microorganismos afectaban la seguridad de los alimentos. La investigación de Pasteur no solo proporcionó una solución práctica para preservar alimentos, sino que también ayudó a cimentar la idea de que los microorganismos podían causar enfermedades, un concepto que revolucionó la medicina y el tratamiento de las infecciones. En términos de salud pública, la pasteurización ha sido fundamental para reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos. Las regulaciones gubernamentales en muchos países ahora requieren la pasteurización de la leche y de otros productos, lo que ha resultado en una disminución dramática de las enfermedades relacionadas con el consumo de productos crudos y otros alimentos no tratados. Tenemos aquí una representación gráfica de Louis Pasteur. Y pues prácticamente es esto, ¿no? La leche del campo y de la vaca va a la planta láctea, pasa el proceso de pasteurización y va a la mesa. Pero también hay algunos mitos sobre la leche pasteurizada. No produce intolerancia a la lactosa, no causa reacciones alérgicas, no reduce el valor nutricional de la leche, no significa que sea seguro dejar la leche fuera del refrigerador por un tiempo, porque se va a malograr la leche, más aún en tiempos de calor como ahora. Sí destruye las bacterias perjudiciales y sí salva vida. La leche sin pasteurizar puede contener bacterias peligrosas como por ejemplo la salmonela, el Helicobacter pylori y la listeria, que son las responsables de causar numerosas enfermedades transmitidas por los alimentos. Tenemos
Las ventajas. La pasteurización se lleva a cabo a temperaturas inferiores a los 100 grados. Esto asegura la destrucción total de los microorganismos patógenos a las personas, es decir, que les pueden provocar enfermedades. Se enfría rápidamente para que la variación brusca de la temperatura termine de eliminar a las bacterias nocivas. ¿Y por qué no a temperaturas mayores a los 100 grados? A ver, les pregunto. ¿Por qué no temperaturas mayores a los 100 grados? ¿Por qué creen ustedes? Muy bien, Carolina, porque se evapora, ¿no? Recordemos que la ebullición se da a los 100 grados. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón. Y las desventajas, la destrucción de los microorganismos alterantes de la leche, es decir, que pueden causar alteraciones en los sabores y en los olores. Por su destrucción solo parcial de los microorganismos alterantes, debe conservarse siempre a temperaturas de refrigeración. Durante el periodo de 1885 a 1900, los alemanes hicieron muchas contribuciones notables a los principios que rigen la esterilización por vapor y desinfección química. La aplicación generalizada de estos principios, incluida su adaptación al equipo de esterilización, sin embargo, hasta unos 30 años más tarde, con la introducción del control de temperatura moderno, que viene a ser el esterilizador, que esto fue introducido por los americanos, ¿no? A principios de 1900, Europa comienza a utilizar el ozono para el tratamiento del agua potable. Ahora, el 90% de todos los sistemas de agua municipales europeos están haciendo el tratamiento con ozono. No sé si ustedes recuerdan que durante la pandemia también se aplicaba ozono para purificar el aire, ¿no? Por ejemplo, en la clínica donde yo laboraba, como hacíamos tratamientos odontológicos, los procedimientos con pies y mano hacía que se pulverice la saliva y salía expedida, ¿no? Entonces estas micropartículas quedaban flotando en el aire. ¿Y cómo se eliminaban? Pues con ozono. El ozono elimina a los microorganismos que están suspendidos en el aire. Tiene un olor un poquito fuerte, pero es muy, muy provechoso. En el año 1906, los esterilizadores de vapor usó un laboratorio de preparación de suero de la tuberculosis en Marburg, Alemania. Esto no era más que una olla a presión. Los primeros esterilizadores eran como ollas a presión y aquí venía el fuego, ¿no? Era simplemente, por ejemplo, ya. Cuando ustedes calientan, vamos a poner un ejemplo simple, algo muy básico. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen que cortar algo, ¿no? Por ejemplo, una tijera, y no saben si está infectado o algo, ¿cómo la esterilizan, por así decirlo? Con fuego, ¿no es cierto? Porque se dice, el fuego va a matar todo. Pues lo mismo sucedía, ¿no? El calor seco a través del fuego era la esterilización. Pero, por ejemplo, por otro lado existe el autoclave. El autoclave es con calor húmedo, es decir, con agua. Y la diferencia es que cambia la presión atmosférica. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre calor seco y el calor húmedo? Es que el calor seco va a matar bacterias, va a eliminar virus, pero no va a eliminar esporas. La diferencia, entonces, ahora con el autoclave, que es calor húmedo, es que va a eliminar bacterias
va a eliminar virus y va a eliminar esporas. ¿Por qué la espora es más difícil de eliminar? Porque no se elimina con el calor, sea seco, sea húmedo. Se elimina con el cambio de presión atmosférica. ¿Y qué viene a ser el cambio de presión atmosférica? Por ejemplo, una olla a presión. Ustedes han visto la olla a presión cuando la calientan y después mueven la tapita, cómo sale el humo, pues el vapor sale con mucha fuerza. Ya, esto es, la olla a presión era el autoclave en los años 40 o 50, ¿no? Tiene el mismo principio porque se cambia la presión atmosférica interior. Entonces este cambio de presión hace que revienten todos los microorganismos. Entonces, una forma de esterilización con autoclave casera es, por ejemplo, cuando ustedes tienen niños, cuando tienen bebitos y ponen una olla, ponen agua y ponen ahí el biberón. Ya, esto es una forma de esterilizar con calor húmedo, sin cambiar la presión. Entonces, eso es esterilización con calor húmedo. Ya cuando se usa una olla a presión o un autoclave, ya es una esterilización con cambio de presión atmosférica. Muy bien. Entonces, este esterilizador está basado en el diseño de Nie Sprague. Se introdujo en 1933. Estaba equipado con una tapa de válvula de funcionamiento de línea y todo el control de la actuación se centró en la medición de la temperatura con un termómetro situado en la salida de descarga en la parte inferior de la cámara de un vapor esterilizador. Esta unidad se utilizó desde 1940. Esto es un mechero, entonces obviamente con querosene. Este mechero calentaba este metal y por supuesto a través del calor seco es que se esterilizaba el material que estaba dentro. Este ya es otro tipo de esterilizador ya más moderno. Este es un recipiente esterilizador rígido de filtros textiles reutilizables. Se introdujeron en la década de 1930. Reemplaza las válvulas y aberturas corredizas. Se emplean juntas de goma. Se añadieron poco después para asegurar un sellado adecuado entre la tapa y la parte inferior. En aluminio anodizado, ¿no? Desde 1960 sustituye el acero inoxidable. Proporciona mayor retención de calor óptima y una mejor distribución. Su construcción es ligera y también permite un fácil manejo y también almacenamiento. Y ya este es un producto pues moderno, este ya es el autoclave de vapor, ¿no? Se introduce en 1989. Como les mencionaba, este es un autoclave de vapor de alta velocidad. Hoy en día, todos los centros hospitalarios tienen autoclave. ¿Cuál es? Y me van a preguntar, doctor, ¿por qué a veces se usa autoclave y a veces esterilizador? Pues bien, la esterilizadora, el calor seco, es para instrumentales de metal. Y el calor húmedo, el autoclave, va a recibir, por supuesto, materiales de metal, sí, pero también va a recibir materiales de plástico y no los va a derretir. En cambio, si ustedes colocan materiales de plástico en el esterilizador de calor seco, los derrite. El autoclave no. Otra diferencia es que en la esterilizadora los instrumentales se colocan directamente. En el autoclave no. Tienen que estar forrados en unas bolsas, como bolsas Ziploc, tienen que estar sellados, siempre. Porque como es con agua, el material de metal se va a oxidar. Este autoclave tiene acá zonas de entrada de agua y salida de agua. Esta es la zona de la válvula de limpieza. Entonces, para que funcione un autoclave, tiene que estar lleno de agua. Tiene que llenarse de agua. Se cierra la compuerta, se coloca aquí en los botones el tiempo y la presión atmosférica, se introduce agua y luego cuando se termina y se enfría, el agua es retirada. Entonces, esa es una diferencia sustancial. Muy bien, ahora les voy a preguntar lo que acabo de explicar. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el autoclave
y la esterilizadora de calor seco. A ver, ¿cuál es la diferencia entre calor húmedo y calor seco? A ver, los leo. Lo acabamos de hablar hace un momento. Muy bien, Jorge indica el uso en diferentes materiales del instrumental. ¿Y en cuál de ellos se eliminan a las esporas? ¿Y en cuál de ellos se eliminan las esporas y tiene un cambio de presión atmosférica? A ver, los leo. Mm, muy bien, Carolina, el calor húmedo. Jorge, el autoclave. Juliana, no, viene a ser el autoclave, sería la respuesta. Recuerden, la esterilizadora de calor seco va a eliminar bacterias y virus. El autoclave de calor húmedo va a eliminar esporas, bacterias, por supuesto, virus también, pero va a eliminar esporas debido al cambio de presión atmosférica. Esa es la respuesta correcta. Entonces, hemos hablado sobre los métodos de vigilancia epidemiológica, hemos hablado sobre la pasteurización, la esterilización de calor seco, también de calor húmedo, ¿no? Entonces, para refrescarles la memoria, ¿por qué en el año 1991 hubo un gran pico de casos diarreicos en América Latina? ¿Cuál fue el motivo principal? Carolina, muy bien, por el fenómeno del niño y el aumento del cólera. ¿Y qué es lo que produce el fenómeno del niño? Porque está relacionado a diversas enfermedades y también al dengue, como lo vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Muy bien, Sari, el fenómeno del niño y el cólera. ¿Pero por qué? Jorge, muy bien, por el calentamiento del agua. Cada vez que hay calentamiento del agua, después por sublimación, esta agua se evapora. Y al haber evaporación del agua va a haber mayor cantidad de precipitaciones, de lluvia, lo que sucede en el Caribe. No hay mucho calor, se calienta el agua, esta evaporación produce la precipitación. Cuando hay precipitaciones, va a haber empozamiento de agua en diferentes lugares, en ciudades donde no hay drenaje, ¿no? Y ahí se empoza el agua, ahí comienza también a depositarse los huevecillos de las larvas, por ello también aumentan los casos de dengue. Por eso van a ver que cuando hay un aumento de temperatura siempre van a salir alertas epidemiológicas sobre dengue. En el caso de 1991 fue el fenómeno del niño, el aumento de las temperaturas y esto sumado a que vinieron personas de la India con ya el Vibrio cholerae, además, como les mencioné, que hacían el riego de las chacras, de las zonas de plantación, con aguas hervidas. Entonces el ciclo se repetía, ¿no? Eran aguas contaminadas con coliformes fecales, con, aparte del Helicobacter pylori, también
tenían el Vibrio cholerae. Entonces las personas compraban sus frutas, no la lavaban, entonces se volvían a contagiar. Por ello se hicieron estas campañas, ¿no? Que decía, todos los alimentos tienen que ser hervidos, tienen que lavarse las manos, tienen que aplicarle gotitas de lejía y todo eso. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Ha sido una clase muy interesante, muy participativa. Eso me agrada mucho. Y conmigo será hasta el día viernes para la última sesión. Le doy pase a la coordinadora. Sí, le doy pase a la coordinadora. Muy